Dios les bendiga, queridos hermanos. Vengo con la segunda parte de la enseñanza que hemos venido, que estoy impartiendo con cada uno de ustedes acerca de los factores que limitan, factores que impiden el poder de Dios. Dice así, les había hablado acerca primeramente el primer factor de lo que es la poca fe, ¿verdad? Les ponía el ejemplo de Pedro, cómo tenía que caminar sobre las aguas, a pesar del fuerte viento que pueda haber, a pesar de la adversidad. También estuvimos viendo el segundo punto del joven de Listra, como un caso positivo donde él se aferró, dice, donde no tuvo una fe limitada, sino que tuvo una fe que arrebató un milagro. Y como segundo punto vimos el factor miedo, de cómo el miedo viene y debilita la fe, cómo el miedo hace que tú no veas la adversidad como una oportunidad, cómo el miedo hace que tú te veas como una langosta, como le pasó a esos espías que mandó Moisés a reconocer la tierra, ¿verdad? A reconocer la tierra, que llegaron en la información que dieron, no vieron la adversidad como una oportunidad, una tierra que fluía leche y miel, sino que lo que vieron fue que dice que se veían como langostas y que así le parecían a ellos, pero todo eso era por causa del miedo, de cómo el miedo muchas veces hace que no puedas enfrentar tus gigantes, de cómo el pueblo de Israel y Saúl tuvieron miedo, donde no pudieron confrontar a ese Baal hasta que vino David y realmente lo confrontó. ¿Por qué? Porque David, su fe ya había sido perfeccionada en lo secreto. En lo secreto le había echado mano de la quijada al oso y al león. Eso fue lo que hizo que cuando David vio a Goliat, él no tuvo miedo como tuvieron el resto, que dice, es más, el resto no tuvieron miedo, el resto tuvieron un gran miedo, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasó con el caso de David? David sí pudo confrontarlo. ¿Por qué? Porque David ya había incrementado su fe. David, a través de la adversidad, ¿cuáles adversidades tuvo? ¿Verdad? Que dice que cuidando esas ovejas, pastoreando esas ovejas, que cuando venía un lobo, venía un oso, dice que él arremetía contra ellos y se levantaba, él le echaba de la quijada. Imagínate ese nivel de fe para poder enfrentar gigantes, un nivel de fe para poder derribar todo gigante. Y así es como, digamos, la enseñanza vimos de cómo tenemos que derribar cada uno de esos gigantes, que muchas veces tenemos que ponerle límite al miedo, porque si te mantienes cultivando, si te mantienes, en otras palabras, permaneciendo en esa atmósfera, en ese ámbito de miedo, tú no vas a poder, tu fe no va a poder crecer, tu fe no va a poder vencer adversidades, tu fe no va a poder derrotar gigantes. Tú vas a vivir siempre, vas a ser una persona temerosa y muchas veces el miedo ofende a Dios. Porque a través del miedo es como si tú no creyeras en el poder de Dios, como si tu confianza estuviera puesta en ti mismo, en tu capacidad, no en creer de que Dios es el que te guarda, el que te sostiene, el que te protege, a pesar de cualquier situación, cualquier adversidad que tú puedas estar atravesando. Vimos el tercer punto, lo que es la incredulidad, donde como Jesús le dijo a sus discípulos, oh generación, dice incrédula y perversa, ¿verdad? No solo los considera una persona perversa, una persona incrédula es una persona perversa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está dudando, porque no da testimonio, no es una persona que es piedra de tropiezo. Un hijo de Dios que es incrédulo, no está dando un testimonio de una naturaleza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un incrédulo es todo lo contrario a la fe. Es todo lo contrario al poder de Dios. Es no creer en nada de lo que Dios tenga capacidad del poder de Dios, ¿verdad? Por eso en Hebreos 11 nos dice que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. La persona que está en incredulidad, que no tiene fe, no tener fe es estar en incredulidad, no puede agradar a Dios, por más santo que se considere, aunque no tenga prácticas de pecado, pero si es una persona incrédula, ya no agrada a Dios, ya no es amigo de Dios.
Y vimos el tercer punto. Otro punto que vimos, bueno, es la religiosidad. En este no lo tocamos las pasadas, este lo voy a tocar hoy. La religiosidad. La religiosidad que es un espíritu que muchas veces se apodera de las iglesias, se apodera de los creyentes, y esa es amiga de la envidia. Esa viene acompañada con ese espíritu de envidia. ¿Por qué? Porque vemos como Jesús vino simplemente porque, dice, estando en el templo, le tocó leer y le trajeron y abrió el libro de Isaías y llegó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vida, para sanar a los enfermos, para limpiar los leprosos, resucitar muertos. Dijo: hoy mismo se ha cumplido esta palabra. Y solo por eso ya lo quisieron tirar por un despeñadero. Porque vieron las maravillas. Cuando empezaron a ver las maravillas que habían en él, los religiosos se pusieron en contra de él. Ese espíritu religioso fueron los que lo crucificaron en la cruz. Ese espíritu religioso le decían: hay 6 días para sanar, pero en el 7º día no se debe sanar. Y Jesús le dijo: ¿cuántos si tuvieran, ¿cómo se llama? Un animal, ¿cómo se llama? Si tuvieran su asno, dice, atado, no lo desatarían en el día en el día de reposo, ¿verdad? Dice: ¿cuánto más esta hija de Abraham, que estuvo durante muchos años atada, ¿verdad? El espíritu religioso siempre se va a levantar contra todo lo que tiene que ver con el mover del Espíritu de Dios. El espíritu religioso siempre se va a levantar contra los pentecostés. Cuando se levanta un movimiento, cuando se levanta un pentecostés, cuando se levanta un de repente, siempre el espíritu religioso se va a oponer. El espíritu religioso siempre va a buscar una estructura, siempre va a querer mantenerse, en las estructuras. Y muchas veces vienen a ser doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres, cuando el poder de Dios quiere derramarse. El religioso, como muchas veces está seco, como muchas veces no tiene nada, entonces se quiere levantar al punto que se opone, le es estorbo más bien al Señor, le es estorbo más bien al mover de Dios. 5º punto, el razonamiento. El razonamiento dice así, y quiero leerte lo que dice en el libro de Segunda de Reyes 5:9. 5:9 dice así. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y él estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán vino y cuestionó. Eso es lo que hace el razonamiento, sistematizar todas las cosas. Naamán ya traía en su mente un sistematizado, un modelo con el cual Eliseo tenía que venir y traer la sanidad sobre él. Él se imaginaba, dice, que Eliseo iba a salir y que estando en pie invocaría el nombre de Jehová su Dios y que alzaría su mano y tocaría el lugar y él y la lepra iba a sanar. Naamán sí creía en el poder de Dios. Naamán sí fue creyendo que iba a poder obtener la sanidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él estuvo a punto de perder el milagro solamente por el razonamiento. Estuvo a punto de perder el milagro solamente porque metió la razón. ¿Cuántas personas Dios les ha dado indicaciones y pierden su milagro solamente porque meten su razonamiento o porque creen que si no es como ellos creen, no va a funcionar? Por eso es que Dios mismo, para probar a Naamán, sabía Eliseo pudo discernir que este hombre venía con sus carros, era un general de un ejército, acostumbrado a dar órdenes,
acostumbrado a que muchas veces se rendían ante él. Un hombre tal vez en cierto modo egocéntrico, un hombre en cierto modo acostumbrado en otras palabras, como decimos, a que le pongan alfombra roja. Y sale una persona que ni siquiera lo recibe en la puerta, simplemente le manda un mensajero y le dice, vaya y te metes, zambúllete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Este hombre empezó con su razonamiento, enojado, a decir, ¿qué clase de locura es esta? ¿Qué clase de locura? ¿Cómo me voy a meter yo? Dice, y viene y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que este? ¿Cómo me voy a meter a un río todo sucio y voy a obtener una sanidad? Simplemente, la sanidad no se la iba a dar el río. La sanidad no se la iba a dar el agua del río. La sanidad iba a venir únicamente por medio de la fe. A través, poniendo por su factor por obra, la obediencia. La obediencia. Si este hombre simplemente que tenía fe de ser sanado, pero estaba metiendo su razonamiento, estaba sistematizando las cosas, ¿qué tenía que hacer este hombre en este momento? Simplemente, ok, perfecto, si el profeta lo dice, yo arrebato y creo esa palabra. Voy y me tiro 7 veces en ese charco. Voy y me tiro 7 veces en ese hueco. Lo que el profeta digo. Por eso la palabra nos dice, creed en Jehová, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este hombre estuvo a punto, el razonamiento estuvo a punto de robarle el milagro y seguir leproso. ¿Cuántas veces Dios quiere traer milagros a nuestra vida y decimos, no, es que eso no funciona así. Eso funciona únicamente así. Va a depender. Depende de nosotros. Depende de nuestro nivel de fe. Depende muchas veces de la obediencia, atender a las voces del profeta. Indicaciones que muchas veces pueden venir de parte de Dios, aunque nos parezcan locura. Eso es lo que le pasó a Naamán. Le pareció semejante locura ir a meterse a un río y zambullirse 7 veces. Pero al final, ¿qué sucedió con este hombre? Si tú lees más adelante, hizo caso. Hizo caso y fue y se zambulló. Se zambulló 7 veces. Dice, su carne salió limpia, totalmente limpia, restaurada. Dice, como la de un bebé. Pero estuvo a punto. El razonamiento casi le roba la vuelta. Casi le roba la vuelta y pierde su milagro. Así que, mis queridos hermanos, Dios se mueve de muchas formas. Dios se mueve de muchas formas. Vemos que a Jesús le trajeron un hombre y escupió en tierra, hizo lodo y le puso lodo en los ojos y le dijo, vaya y lávate en el estanque de Siloé. ¿Verdad? Véolo, y él llegó y fue y lo hizo. Jesús tuvo que muchas veces hacerlo dos veces. Le dice, la primera vez veo a los hombres como árboles, pero le faltó el segundo toque. El segundo toque le faltó para que recibiera el milagro, ¿verdad? Ser obedientes. El Señor, Dios muchas veces se mueve de muchas formas, diferentes maneras de operar los milagros. Puede ser que el milagro del Señor venga y te diga. El Señor simplemente y te diga, si tú estás, qué sé yo, en una situación adversa, si no llueves, si hay sequía, pues lleva paraguas. ¿Me explico? Solamente nosotros tenemos que depender de la situación que podamos estar viviendo en cada momento. No razonemos las cosas. Aún en medio de la congregación, cuando estás en medio de la oración, si en medio de la alabanza, si el poder de Dios se está manifestando y el Señor a través del ministro que está dirigiendo la alabanza te dice, marcha. Si tú tienes que marchar, aunque diga, ¿para qué voy a marchar? Si el Señor te dice, levanta tus manos, levántalas. Porque hay un código, no lo voy a hablar ahora, pero hay un código poderosísimo en el levantar las manos. Razonamiento. Mira, otro caso, Segunda de Reyes 13:14.
Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de Eliseo le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás, vea la profecía que viene y de una vez le da Eliseo: porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y efectivamente así sucedió. Jehová solo pudo derrotar a Siria 3 veces. Volvieron a levantarse contra ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la indicación era, aunque a Joás le pudo haber parecido locura, Joás pudo haberlo tomado en poco, que para qué voy a agarrar unas saetas y voy a empezar a golpear la tierra. Pues muchas veces eso es lo que sucede. Dios nos da indicaciones. Dios nos da indicaciones, pero nuestra razón, por no entender el trasfondo espiritual de las cosas, por causa de la incredulidad, por la falta de conocimiento, es que muchas veces ahí es donde también viene y entra la razón a operar. ¿Sabe qué significa golpear la tierra? Golpear la tierra es dictar una sentencia. Lo que estaba sucediendo, todo lo que tú hagas en este mundo físico, da un golpe en el ámbito espiritual. Va a dar repercutir en el mundo espiritual. ¿Me explico? Aunque tú simplemente en tu humanidad, en lo natural, puedas decir: simplemente estoy agarrando unas saetas y estoy golpeando aquí la tierra. En el mundo espiritual estaba golpeando a tus enemigos. ¿Por qué? Porque las cosas, ojo, las cosas primero suceden en el mundo espiritual. Todo lo primero va a suceder en lo espiritual y luego se va a manifestar en lo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que al dar 5 o 6 golpes en el mundo espiritual, se iba a exterminar por completo, que los asirios vinieran y siguieran invadiendo a Israel. Por eso el profeta se enojó y le dijo: al dar 5 o 6 golpes, los hubieras derrotado por completo. Ahora solo los vas a derrotar 3 veces. ¿Me explico? Porque le pareció locura. Le pareció locura a Joás, o pudo haberlo tenido en poco. ¿Por qué? Porque no entendió el trasfondo del por qué muchas veces las cosas que hagamos en lo físico, esos son actos proféticos. Lo que sucedió ahí fue un acto profético que Eliseo le estaba diciendo a Joás que tenía que hacer: golpea la tierra. Era dictar una sentencia, era declararle al reino de las tinieblas que estaba quedando derrotado por completo, para que sus enemigos no se levantaran. Por eso no solo los pudo derrotar 3 veces. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo no sé cuál es la situación que tú puedes estar viviendo y puedas estar muchas veces en pruebas, adversidades. Uno de los ámbitos en los que se perfecciona la fe es cuando estés en momentos de oración. Ahí camina, ahí empieza a marchar, ahí aplaude. Y si tienes que golpear la tierra, hazlo también. Solo tú conoces los enemigos los enemigos que necesitas derrotar. Mire, el sexto punto que quiero hablarte, y es la atmósfera. Las atmósferas, y claro, esto se aplica muchas veces en lo que es en la congregación, muchas veces en la iglesia, o muchas veces cuando el Señor te puede llevar a orar por una persona, o cuando el Señor puede muchas veces
llevarte a impartir una sanidad a alguien. Mire, te voy a compartir 3 versículos. Dice Marcos 8:23. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo del que estábamos hablando. Y ahí donde ese ciego le dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Pero ve lo curioso, dice que Jesús, dice, lo sacó fuera de la aldea. Muchas veces, ¿qué representa esa aldea? Esa aldea representa esa atmósfera chismosa, o esa atmósfera de incredulidad, o esa atmósfera sistemática, o esa atmósfera donde no se produce nada, esa atmósfera muerta, donde no se producen milagros, esa atmósfera religiosa. Muchas veces tenemos que romper con todos esos paradigmas, romper con todas esas, ¿cómo se explica? Precisamente, pues esos factores, esa atmósfera, romper, es salir de la aldea, es salir de lo limitado, es salir de lo que ya conocemos, de lo que se alcanzó a cierto límite. Salir de la aldea es avanzar a cosas mayores. Salir de la aldea es quitarle el estorbo. Salir de la aldea es darle oportunidad a que se manifieste el poder de Dios. Este ciego, Jesús no quiso hacer el milagro dentro de la aldea, porque las atmósferas muertas, negativas, de incredulidad, de religiosidad, estorban el poder de Dios, estorban el mover de Dios. ¿Cuántas iglesias muchas veces no se manifiesta absolutamente nada? Dios quiere moverse. Dios quiere moverse muchas veces a través, no solamente de sanidades. Muchas veces el poder de Dios quiere caer, quiere llenar a las personas. Muchas veces el poder de Dios quiere, ¿cómo se llama? Manifestarse el poder de Dios en las personas, llenar sus vacíos. Personas que pueden estar con necesidades, personas que pueden estar con miedos, personas que necesitan ver del poder de Dios, que necesitan un refrigerio. ¿Me explico? Tenemos que romper con todas esas atmósferas negativas que estorban. Dice en Hechos 9:39, dice también, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ve lo que hizo Pedro, dice. Entonces sacando a todos, ¿verdad? Ya estaban todos ahí con una atmósfera muerta, llorando, hablando de lo que ella hacía mientras estuvo en vida, hablando de acerca de Dorcas, ¿verdad? Pero dice que hizo Pedro sacándolos a todos. ¿Por qué? Porque era imposible que una resurrección, que el poder de resurrección se manifestase en esa atmósfera de miedo, en esa atmósfera que estaba en ese momento porque se había muerto Dorcas. Imposible era que el poder de resurrección se manifestara. Vemos Pedro simplemente le dijo con autoridad, dice, Tabita, levántate. Y ella se abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Un milagro que se manifestó, milagro poderosísimo. El poder de resurrección vino y se manifestó. Pero no se manifestó en medio de esa multitud, donde estaban ya llorando, donde ya todos la daban por muerta. Muchas veces te pueden dar las cosas por muertas. ¿Cuántas cosas nosotros las hemos dado por muertas? Proyectos que el Señor nos puede haber dado, sueños, anhelos que los hemos dado por muertos. Resucítalos. Agarra ese poder de resurrección y resucita esos anhelos, resucita esos sueños que el Señor te ha dado.
resucítalos. Deja que ese poder de Dios se manifieste. Deja la incredulidad de lado. Quítale el estorbo al Señor, todo lo que puede impedir en tu vida el avance, que puede impedir en tu vida el progreso, el rompimiento, la expansión, la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Deja de lado todas esas atmósferas incrédulas. Mira lo que dice Marcos 5:39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran Pedro y Juan, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Igual, ya vemos que Pedro vino y aprendió de cómo Jesús venía y aplicó ese poder de resurrección. El mismo milagro que ya anteriormente había hecho Pedro, Jesús lo había hecho antes de tiempo, lo había hecho antes de que Pedro lo hiciera, donde vino y resucitó a esta niña. Pero dice que los que estaban ahí, dice, entrando les dijo: ¿por qué alborotáis? Igual una atmósfera de miedo, más bien una atmósfera donde muchas veces asustan. Era una atmósfera de muerte. Ahí estaba el espíritu de muerte operando. El espíritu de muerte. Imagínate una niña de 12 años que tiene toda su vida por delante, que tiene un futuro por delante. Una niña que está empezando a vivir. 12 años es una persona que está apenas empezando a vivir. Y vino y murió. Y todo vino que Jesús. Jesús dice: mas él, echando fuera a todos. Saquemos de nuestra vida. Saquemos de nuestra vida toda esa atmósfera de muerte, esa atmósfera de incredulidad, esa atmósfera de razonamiento, esa atmósfera que puede muchas veces estorbar. Conviértete en un varón de fe, conviértete en una mujer de fe, conviértete en una mujer que arrebate el milagro. No seas como la viuda de Sarepta, que iba a buscar 2 palos y 2 leños, cocinar lo poco que le tenía y luego echarse a morir. Jesús que vino y le dijo a Elías le dijo: dame un poco de agua. Ella le trajo el agua, ¿verdad? ¿Ves? Luego como vio que le era fácil traer el agua en un tiempo de sequía, igual era un sacrificio, pues se lo estaba trayendo en un tiempo de sequía, pero llegó y le dijo: ok, tráeme un bocado de pan. No, Señor, no puedo traerte eso, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y voy a buscar 2 leños, comer y echarnos a morir. Muchas veces hay personas que viven así, ya viven en momentos donde llegan momentos de escasez y ya de una vez con su propia boca decretan: sí, ya se acabó. Me vienen tiempos, me vienen meses que van a ser difíciles. Me vienen meses que ya yo voy a volver a la pobreza. Me vienen meses que ya yo no me voy a levantar. De esta enfermedad no me voy a levantar. ¿Cuántas cosas pronuncian con su propia boca? ¿Cuántas cosas declaran con su propia boca? Que vienen y lo que hacen es crear esas atmósferas muertas, atmósferas donde el espíritu de muerte empieza a manifestarse. Cuando el Señor tiene un tiempo especial, cuando el Señor no nos ha llamado a nosotros a estar derrotados, no nos ha llamado a estar destruidos. El Señor no quiere cosas grandes. Vea, 7º punto, y con este cierro dice, y es la poca perseverancia. Es más, me falta uno todavía. Poca perseverancia. Es importante para que la fe se mantenga creciendo, la fe se mantenga aumentando, para que no volvamos atrás, para que no caigamos en incredulidad, para que nosotros avancemos. Necesitamos la perseverancia. Los milagros muchas veces no vienen inmediatamente. Los milagros vienen tras una perseverancia. Cuando el Señor te dé una palabra, tú aférrate a esa palabra hasta que la veas cumplida. Si estás en un momento difícil, si estás en un momento de crisis económica y el Señor te ha dado palabra y te ha dicho: yo te levantaré,
y serás prosperado. Pues cree esa palabra y reclama esa palabra hasta que la veas cumplida. Eso es perseverar. Vea lo que te voy a leer, Lucas 18:35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Mira, ¿qué fue lo que hizo detener a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús atendiera? Que a pesar de que lo callaban, a pesar de que lo reprendían, Él daba voces. Él daba voces, dijo: Jesús viene pasando por aquí, el tiempo de mi milagro ha llegado, ¿verdad? Él no se echó a morir, dijo: no, ya se fue, pasó de lejos, no lo alcancé, no, yo tengo que llamar su atención, yo tengo que lograr que Él venga aquí, yo necesito mi milagro, yo arrebato mi milagro hasta que se cumpla. Dice, y aunque lo reprendían para que se callase, dice la palabra, pero él clamaba mucho más y más. Aunque tu razón te venga y te reprenda, aunque tu incredulidad te reprenda, aunque tu poca fe te reprenda y te diga cállase, nada de eso se va a cumplir. El Señor nunca te va a levantar, el Señor nunca te va a usar, el Señor nunca te va a prosperar. ¿Cuántas cosas puede hablar manifestar nuestro razonamiento? ¿Cuántas cosas hasta el mismo diablo puede hablarnos? Me explico, tú tienes que seguir peleando, tienes que seguir creyendo, tienes que aferrarte a las promesas, tienes que aferrarte a la palabra. Si estás en lo que esté, cualquiera que sea tu situación, deja la incredulidad de lado, deja la poca perseverancia, persevera hasta que se cumpla, dice, y clamaba mucho más y más. Dice, Hijo de David, ten misericordia, me dice, en Jesús entonces, ahí donde se dio el entonces. Ese entonces fue lo que quiso y que se manifestara un antes y un después. Él dice que no se detuvo, pegaba gritos, venía pasando Jesús. No voy a dejar esta oportunidad. Tal vez va a pasar hoy por tu casa y no sabes si va a volver a pasar. Tal vez el milagro para ti es hoy. Y si no lo arrebatas, puede ser que ya perdiste la oportunidad. Porque hay un tiempo especial para cada cosa. Ahí dice que las cosas Dios las hizo todas hermosas en su tiempo. Así que mi querido hermano, clama mucho más a pesar de la razón, a pesar de lo que sea. Dice, para que se manifieste ese entonces. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, ¿verdad? Hizo que Jesús atrajo la atención de Jesús. Empieza a llamar la atención. Empieza a llamar la atención del Padre. Empieza a arrebatar lo que es tuyo. A pesar de cualquier situación que pueda levantarse. A pesar de lo que sea. Ve, Lucas 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman de día y de noche? Ojo, ¿qué es lo que nos muestra el Señor? Clamemos de día y de noche. Eso es parte de esa perseverancia, ¿verdad? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra.
Entonces clama al Señor de día y de noche. Clama al Señor, no sé cuál sea la situación, clama al Señor. Clama al Señor, deja la incredulidad de lado. Clama al Señor, deja de limitar al Señor, para que entonces se manifieste ese poder de Dios. Mira lo que dice en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18:41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Dice, y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, punce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Vemos que aquí nos está hablando el tiempo cuando no llovió durante 3 años y 6 meses, ¿verdad? Pero vino el tiempo, ya volvió el tiempo donde tenía que volver a llover. Volvió el tiempo después de que Elías había desgollado los 450 profetas de Baal, después de que Elías les había hecho una propuesta donde el Dios que respondiese por fuego, ese era Jehová. Era el tiempo donde tenía que volver a llover. Tú puedes estar en una sequía, pero puede ser que ya tú te humillaste, ya tú reconociste que Jehová es tu único Señor, que Jehová es tu proveedor, que Jehová es tu único sustento, que tú no puedes poner la confianza absolutamente en nada más. Todo aquello que pueda haber sido un ídolo en tu vida, un sustento, un apoyo, tu única confianza tiene que ser el Señor. Entonces va a venir el tiempo donde va a volver a llover sobre tu vida. Es el tiempo, si el Señor te está hablando, que ya es el tiempo donde va a volver a llover, donde va a volver la bendición, donde el Señor te va a volver a levantar, donde el Señor te va a volver a prosperar, donde el Señor va a volver a regar tu tierra, tu propia tierra, tus frutos. Esas áreas en tu vida que puedan haber estado muertas vuelven a resucitar. Esas áreas en tu vida que pueden estar estancadas empiezan a dar vida nuevamente, empiezan a dar frutos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vuelve como Elías dice primero, dice que estaba postrado en tierra, puso su rostro entre las rodillas, estaba hincado y estaba con la cabeza metida entre sus rodillas, orando, perseverando, clamando, pidiéndole al Señor. Le decía al criado: ve, asómate al mar. Le dice: no veo nada. Le dice: pues vuelve todas las veces que sea necesario. Le dice: vuelve 7 veces, es lo que le está diciendo el Señor. Vuelve cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Tú tienes que estar orando. Tú tienes que estar clamando. Tú tienes que estar arrebatando tu milagro. Hasta que veas esa pequeña nube que sube del mar. Esa pequeña nube es lo que trae tu bendición. Esa pequeña nube es lo que va a llegar a convertirse en una gran nube que va a traer tu bendición, que va a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía a tu vida. Esa pequeña nube, pero esa pequeña nube se va a manifestar en medio del mar, en medio del mundo, en medio de la adversidad, en medio de tu situación que puedas estar viviendo. Ahí se va a manifestar esa pequeña nube que va a venir y va a regar, pero eso se va a dar tras la perseverancia, tras la oración, día y noche, como esa viuda, orando, clamando para que Dios le haga justicia. Dice, cuando el mismo juez le dijo: le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. Y eso era un juez de este mundo. Cuánto más nuestro Señor, dice, cuánto más nuestro Señor, dice, no hará justicia. Dice, no hará justicia a los que se lo pidan. Dice también, ¿Cuánto Dios Señor no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Cuántas promesas, pero tiene que ser la perseverancia. Muchas veces oramos 5 minutos, oramos 10 minutos, porque nos hemos habituado únicamente a eso. Y el Señor tal vez te está llamando ya a que tú entres en otro nivel de velar 1 hora, creer en el poder de Dios, creer en los milagros, creer que tu Dios es poderoso, que tu Dios va a hacer cosas grandes. Así que mi amigo,
Sube a esa cumbre del Carmelo, sube a esa presencia de Dios, sube a ese lugar de intimidad, sube a ese lugar alto, ahí donde tú entres en esa comunión con el Señor, para que tus oídos, tus oraciones lleguen delante de la presencia de Dios, para que el Señor traiga la respuesta, para que el Señor venga y materialice el milagro, materialice la lluvia que tú necesitas sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Cuántas promesas tenemos de parte de Dios, cuántas cosas grandes quiere hacer el Señor contigo, pero lo seguimos limitando el poder de Dios, seguimos limitando que el Señor haga cosas grandes en medio de nuestras vidas. Vuelve 7 veces, persevera 7 veces, ora de día y de noche. Mire, otro factor, y con este yo creo que ya yo cierro, y es la falta de sacrificio. Sacrificio también es importante. Mire, dice Primera de Reyes 17:8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y él le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogida 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Mire la palabra, mire la promesa de parte de Dios en medio de la adversidad, en medio de la sequía, en medio de la situación que estaba viviendo la viuda, donde la viuda ya en su razonamiento, la viuda en su razón, en su poca fe, simplemente ya se iba a echar a morir. Vino la palabra de Jehová, Dios de Israel, le dijo, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Un momento de crisis económica que estaba viviendo Israel por causa de la lluvia, por causa de que no llovía. Ya no habían siembros, no habían cultivos, las bestias podían estarse muriendo. El agua se volvió valiosísima. El agua en ese momento tenía un valor incalculable porque al no llover no había agua. Y viene Elías pidiéndole un vaso de agua. Elías nota que la viuda de Sarepta, tal vez en cierto modo pudo haber dicho por su mentalidad, no me importa, no me interesa el agua, ya yo me voy a morir. ¿Me explico? Sin embargo, aún así, fue visto como un sacrificio. ¿Por qué? Porque no había agua. Y la viuda se despojó y vino y le dio su vaso de agua a Elías. Pero Elías pudo haber visto también, discernido por el Espíritu de Dios, que a ella le fue poco el darle el vaso de agua. Entonces viene Elías y duplica la prueba. Duplica la prueba de fe. Entonces viene y le dice también, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero entonces ella dijo, ok, aquí sí la cosa cambia. No te lo puedo dar porque solamente tengo
un puñado de harina y un poco de aceite, vengo a buscar 2 leños, cocinarlos, comer alguito y se acabó de todo. En su mentalidad, esta mujer, para ella llegó un tiempo final. En su razonamiento, en su falta de perseverancia, en su incredulidad, en su poca fe, ella ya se daba por muerta. Ya se daba por muerta, aquí ya no va a volver a llover, aquí ya no va a volver a haber comida, aquí ya no hay animales, la economía está por el suelo, nuestro destino es la muerte. Muchas veces podemos identificarnos con estas cosas. Cuando podemos estar en situaciones difíciles y dudamos del poder de Dios. Pero déjame decirte que en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, esas son las oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Cuando hay abundancia, cuando no hay escasez, difícilmente el poder de Dios se va a manifestar porque hay todo. Porque hay de todo, hay comida, hay dinero, hay de todo. Pero ¿dónde Dios es que se va a manifestar? En lo imposible. En lo imposible, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Y lo imposible cuál era? Que lo imposible era en ese momento todo lo que necesitaban: comida, agua. Era imposible porque no había agua. Entonces no habían siembras, no habían cosechas, no había nada. ¿Me explico? Pero vi el sacrificio que vino y presenta la viuda. La viuda viene y entonces le hace la harina. Viene y le hace ¿cómo se llama? El bocado de pan. Se la hace tal y como se la pidió Elías. Hazme una torta debajo de las cenizas. Viene y se la dice: y después harás para ti, para tu hijo. Porque así dice Jehová: no escaseará el aceite de la vasija, ni la harina de la tinaja, hasta que Jehová haga llover. La palabra profética que Elías le estaba dando estaba sujeta primeramente al sacrificio. Para que se cumpliese esa palabra, tenía que darse el sacrificio. Le dice: hazme a mí primero, porque así dice Jehová. En otras palabras, tenía que dársele el sacrificio. ¿Y el sacrificio cuál era? Darle de comer primeramente a Elías. La viuda tenía que despojarse. Los tiempos en los de escasez, los tiempos cuando no tengas nada, aún en lo poco, lo pequeñito que tengas, haz como aquella viuda. Dice que vino y trajo su moneda, la única moneda que tenía, y vino y lo ofrendó. Cuando en medio del templo que Jesús veía veía a los millonarios, veía a los ricos cómo ofrendaban de lo que les sobraba. Y Jesús llegó y dijo: esa es la que más ha dado, porque ya ha dado todo lo que tenía. Así es como muchas veces, a través de esos sacrificios, esa agua era un sacrificio en ese momento, esa pequeña torta era un sacrificio. La palabra que Elías le dio, porque así dice Jehová, esa palabra estaba ligada al sacrificio primeramente. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, yo espero que con esta palabra, esta enseñanza, si viste este video primeramente, tienes que ver, hay otro video con el mismo nombre que dice primera parte. Desde acá yo quiero bendecirte, desde acá yo quiero impartir la bendición de lo alto, desde acá yo quiero impartir la bendición de Jehová sobre tu vida. Desde acá yo quiero orar por ti, sea cual sea la situación que tú estés pasando. Señor Padre, yo te ruego, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, todo, Señor, lo que impida, Señor, que tu pueblo avance, que tu pueblo crezca, que tu pueblo prospere, que tu pueblo salga adelante, Padre Santo. Todas esas áreas que puedan estar en nuestra vida siéndote de estorbo, Padre. Áreas en nuestra vida, Señor amado mío, razonamiento que se levanta, que impide que tu poder se manifieste. Aún nosotros necesitando, Padre, del poder de Dios. Aún nosotros necesitando de un milagro.
Pero muchas veces puede más en nosotros la razón, el miedo, el temor, la poca perseverancia, la incredulidad, sea lo que sea, cualquier factor que pueda estarse levantando en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que tu poder sea, Señor, manifestándose sobre nuestras vidas, incrementando nuestra fe, aumentando nuestra fe, Padre Santo, para que nosotros seamos, Señor, como dice tu palabra, que desde los días de Juan el Bautista, dice desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos lo arrebatan. Conviértete en un violento. Eso es ser un violento. Dejar esa razón de lado. Dejar la incredulidad de lado. Dejar la falta de sacrificio de lado. Dejar el miedo de lado. La poca perseverancia. Salir de esas aldeas. Salir de esa atmósfera muerta. De esa atmósfera negativa. Dejar el razonamiento de lado. Dejar la religiosidad de lado. Para que nosotros crezcamos, para que avancemos, para que entonces seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Bendiciones, mis queridos hermanos. Te ruego, comparte el video, dale like para que esta palabra del Señor corra y llegue a cada una de sus vidas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Chao. Nos vemos. Bye.